Bienvenidos entonces sean todos y todas a esta semana de la número 11 de nuestro calendario. Voy a compartir la pantalla para que podamos seguir la revisión del tema. Ok. Ok, ya está compartiéndose la pantalla. Y decíamos que estamos en la semana número 11. Es los temas últimos del capítulo 4, último capítulo del libro, nuestro libro guía, cuyo tema es una estrategia de administración pública para el desarrollo sustentable. Esta actividad número 11 también es un cuestionario en SCORM y los temas son dos: la integración de políticas e indicadores de desarrollo sustentable y la transición, o sea, el cambio de la administración pública hacia la sustentabilidad. Son dos cuestiones que van una junto con la otra. Y entonces, lo que está planteado, aquí se vuelve a mostrar cuáles son los subtemas y los objetivos que se establecen para esta actividad. Es que ustedes analicen las diversas políticas que vamos a revisar ahorita en la clase, que son de tres tipos: económicas, sociales y ambientales, las cuales tendrían que adoptarse para ser sustentables. Y claro, implica cambios también institucionales en el gobierno, ¿sí? En varios planos, como sería el municipal, el estatal y el federal. El siguiente objetivo es que se entienda cómo la administración pública puede transitar hacia la sustentabilidad, ¿sí? Revisando cuatro aspectos: en lo político, en lo jurídico, lo institucional y lo ético. ¿Sí? Son cuatro dimensiones para establecer que un gobierno y su administración pública pueda ser considerado, pueda tender a ser sustentable y así plantear el desarrollo de la nación como sustentable. Esto es parte de la historia. Ya la actualidad está siendo esto llevado a cabo, no hay ningún inconveniente al respecto. Eso es parte de la historia nada más. Y bueno, objetivo siguiente es que revisen los indicadores de la Agenda 21 de Naciones Unidas, ¿sí? Y cómo se adecúan para México. El autor del libro, en su tiempo de edición, su tiempo de análisis, planteaba dos propuestas. Una era integrar la gestión ambiental municipal como parte de la administración municipal, y también a nivel federal se planteaba una comisión, crear una comisión que fuera nacional a salud sustentable, que tuviera conexión con la Comisión Mundial de Naciones Unidas. En breve lo vamos a ver en las diapositivas, voy a presentarles, pero aquí están planteados como objetivos. Entonces, ustedes pueden revisar la información que aparece en el paquete SCORM, ampliarla con la presentación, ampliarla con la revisión del libro, ¿sí? Y después ya resolver el cuestionario, que son 5 preguntas. Una vez que entren al paquete SCORM. Quiero mostrarles que este tema va conectado
con el tema de la semana 13, que es su trabajo final. Aquí se habla de la Agenda 21 de la ONU y su aplicación en México. Esto ya es una actualización. Y cómo se integró el INAFED en ese tiempo y se diseñó la agenda desde lo local, y pasados los años de experiencia cambió de nombre a un programa Agenda Pastoral Municipal. Esta sería en todo caso la temática que continuaría y que es parte del trabajo final. Además, vamos a revisar también en ese tema, ustedes lo tienen que hacer, lo nuevo del 2015 para acá, que son los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, marcados hasta el 2030 como fecha límite. Y la semana número previa a esta, la que es la 12, es una semana que es como de repaso. Vamos a ver los conceptos importantes, significativos del desarrollo sustentable. Y esta semana 12, para este tetra, se integró como una actividad. Y lo comento esto porque en tetra anterior, todavía la semana 11 era la última y la 12 ya era el trabajo final. En ese tetra se hizo la modificación y tenemos que hay una 12 que va a ser tomada como un repaso de nuestra temática general del curso. Entonces, la conexión es directamente entre la 11 y la 13, aunque haremos una escala en la 12 tratando de integrar, eh, buscar la integración entre la 11 y la 12, perdón, 11 y la 13, que es su trabajo final, haciendo una escala en esta semana. Entonces, repito, aquí aparece para ustedes el paquete SCORM y como siempre, nosotros hacemos una revisión en vista previa para que vean la información. Algunos de ustedes quizás ya revisaron esta información. Sí, ahí está. Esto de semana 10, no se fijen en él. El tema es lo que importa. Es el capítulo y los temas, los subtemas, que son estos dos. Entonces, vamos a pasar nosotros a la presentación que siempre tenemos disponible para ver el tema. Y empezamos en esta, que es la que corresponde a sus grupos H, I, J, K, L y R2. El día de hoy, noviembre 30 del 2021. Y como ya lo decíamos, el tema sigue siendo y es los últimos dos subtemas del capítulo. Entonces vamos a revisar cómo el planteamiento del autor, ¿sí? Recuerden que esto es parte de la historia. Es un planteamiento que del autor como parte de la historia del tema en nuestro país. Bien. Entonces, entonces decía que esto es parte de una revisión de la historia, como un planteamiento. Este fue un planteamiento, este capítulo, estos subtemas del capítulo 4 del libro son planteamientos del autor, ¿sí? Que tienen que ver con un análisis teórico de lo que se pretendía que pudiera ser para lograr una transición del gobierno, administración pública, hacia la sustentabilidad. Es decir, ya había un tiempo desde el 90, recuerden ustedes que del 92 hacia acá ya se hablaba de salud sustentable en el mundo. Y en México estaba, a partir del 88, que se promulgó la LEGEPA, ya había también
esa intención, pero el tiempo pasaba y no parecía haber justamente una transición. Por esa razón, esta revisión teórica es lo que el autor plantea y vamos a analizar. Claro, esto ya es parte de la historia. En la actualidad, ya lo comentábamos, ya está el programa del INAFED y los dos programas de sustentabilidad para el país. Pero es parte de la revisión histórica, ¿sí? Simplemente hay que tomarlo como lo que es un análisis de la realidad en aquellos años, hablando del año 2000 y hacia atrás. Entonces, este subtema es integrar políticas, ¿sí? Lo mismo, revisar los indicadores de la Agenda 21 y revisar cuáles serían las principales políticas e indicadores que se pudieran ocupar. Lo mismo, buscar que el gobierno, la administración pública, pudiera transitar hacia la sustentabilidad. Y entonces las dimensiones que se revisan en este aspecto serían la política, la jurídica, la ética institucional. ¿Se dan cuenta? Aquí no aparece en absoluto lo que es económico, lo que es social y lo que es ambiental, ¿sí? Porque esto es administración pública. Y bueno, la propuesta ya lo dijimos, ¿sí? Dos propuestas: que se integre la gestión ambiental a nivel municipal, que no existía, y que se creara una comisión que tampoco existía, que se llamara Comisión Nacional de Desarrollo Sustentable. Esto no ocurrió como tal, ¿sí? Se creó el INAFED y se logró establecer la agenda mexicana, que ya lo comentábamos en los encabezados de de en el encabezado, ¿sí? Que era la Agenda 21 aplicada en México en dos nombres: Agenda de Desarrollo Local y actualmente Programa Agenda para Desarrollo Municipal. Pues eso es lo que tenemos a lo que vamos a llegar. Entonces, continuando con esta revisión, tenemos, esto ya lo vimos en la misma página, los objetivos. Y ahora vamos a pasar concretamente a la revisión analítica del tema. Estamos diciendo que este libro, editado en el 2003, revisó lo que era reciente para nuestro país. Sí, recuerden que en esos años, del 2000 a 2006, en este periodo sexenal, el gobierno que entró de cambio era un gobierno que justamente se posicionaba como un gobierno del cambio, el gobierno de Vicente Fox, porque el PAN relevó al PRI en ese sexenio. Y bueno, la urgencia que se tenía en el país era que la población en su mayoría cambiara sus condiciones de vida y fueran adecuadas, porque antes de este sexenio la crisis económica provocada en el sexenio de Zedillo, ¿sí?, fue crítica porque hicieron pública la deuda privada, creando el FOBAPROA para institucionalizar ese cambio de deuda privada a pública. Cuando una deuda es privada y la persona fallece, ahí queda la deuda. Cuando la deuda es pública, la institución tiene que pagar, y lo que pagan son el pueblo, paga el pueblo, el gobierno lo paga, pero es el pueblo que paga. Entonces, hacer pública la deuda privada fue un error, ¿sí? Y eso entonces retrasó más las expectativas y las aspiraciones por acceder a mejores niveles de desarrollo, puesto que esa fue la promesa todavía antes, en el periodo, en el anterior gobierno de Salinas de Gortari. Entonces, hubo un retraso, finalmente aquí hubo un posible cambio, cosa que no se logró, fue una simulación,
lo sabemos ahora, porque es PRI-AN, que es lo mismo, el PRI y el PAN. Sin seguir con la política, vamos a revisar que la propuesta del autor en su libro era una línea de acción que estuviera basada en integrar tanto las políticas de gobierno como lograr una coordinación institucional. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en qué sentido. Y bueno, el planteamiento también era lograr un mecanismo para que el gobierno y su administración pudiera transitar hacia la sustentabilidad. Ahora, instrumentos, ya lo comentábamos, una comisión que no se creó el INAFED, y que se elaborara para México la Agenda 21, ¿sí? 21 mexicana, que se hizo, y el otro instrumento era la aplicación efectiva de indicadores. Eso también se hizo en el programa Agenda desde lo local. Y se integrara la gestión municipal a nivel en materia ambiental, municipal en materia ambiental. Entonces, estas propuestas, pues en realidad fueron convenientes e incluso se aplicaron algunas de ellas. Ahora bien, entrando ya al subtema de lo que es la integración de políticas, lo que es la coordinación institucional, los indicadores de sustentabilidad, vamos a revisar cuáles fueron los principales al respecto. Para empezar, todo tipo de acciones implican ciertos cambios. Entonces, el cambio aquí mencionado es que al interior de la Semarnat tendría que haber coordinación en los subsectores que son parte de Semarnat. Ustedes ya conocen cuáles son esos subsectores. Son varias de las instituciones ambientales que están dentro de Semarnat, como son el INEC, la CONAVIO, la CONAFOR, la CONAMP, la CONAGUA, el IMTA. Entonces, coordinación entre ellos para buscar sustentabilidad. Igualmente, coordinación en los sectores, es decir, en las diferentes secretarías de Estado del gobierno federal y su administración pública. Y por último, y no menos importante, una coordinación entre los tres niveles de gobierno que forman el gobierno de la República, es decir, el gobierno federal integrado, coordinado con el estatal y a su vez con el municipal. Pues esta coordinación era un planteamiento. Y vamos a ver entonces estos tres aspectos del subtema. Las políticas económicas, junto con lo ambiental, están enlistadas aquí en la revisión teórica en nuestro libro de texto. Y vamos a ver algunos aspectos importantes de estas políticas. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del PIB, ¿sí? Ustedes saben que el PIB es una variable macroeconómica que mide el valor monetario de la producción, tanto de bienes como de servicios, de demanda en un país, demanda final en un país. Y siempre está trazado por año. ¿Sí? Este indicador no se ha utilizado para la sustentabilidad porque simplemente mide lo que se produce. Si se considerara, por ejemplo, lo que es la degradación ambiental, la afectación al capital natural y restárselo al PIB, pues sí podría ser un indicador sustentable. Mientras no se haga esto, no podrá ser un indicador sustentable y seguirá siendo un indicador económico nada más. Sí, porque los costos de protección del medio ambiente no están considerados. Lo mismo la degradación del ambiente y la afectación al capital natural. Para que sea sustentable este indicador, tendría que pensarse como tal, ¿sí? En lo siguiente: la cantidad máxima que puede ser consumida en un periodo dado sin que se reduzca la cantidad de un consumo a futuro, es decir, no afectar la producción
del siguiente periodo. Así sería en todo caso un indicador que pudiera ser considerado sustentable. Mientras tanto, lo dejamos como tal, una variable macroeconómica, ¿sí?, que mide la producción, ¿sí?, en un tiempo. Y esa es una política importante porque el crecimiento de un país es siempre lo que se considera como de mayor significación y lo primero a considerar. ¿Cuánto crece un país en su economía? Y se mide en este indicador, ¿sí?, el Producto Interno Bruto. Y sirve como una variable para otras cuestiones políticas. Ahora, en lo que es la política energética, el autor planteaba que deberían de sustituirse los hidrocarburos como una fuente energética de la humanidad. Esto es lógico, puesto que el petróleo es finito, hay reservas probadas para el 2060, 2070, 2080, dependiendo del país del que se trate. En nuestro país acaban de encontrarse nuevas reservas, pero lo importante es que esas reservas se utilicen dejando también para siguientes generaciones. Es decir, el hidrocarburo se va a terminar y tendrá que migrarse a otras alternativas de energía, que ya está desde el 60 del siglo pasado, tenemos ya nosotros energía hidroeléctrica, que es la principal en el país. Ahora ya está la solar, fotovoltaica, está también, ya estaba hace tiempo la térmica, hay ahora energía eólica, incluso va a generarse un parque eólico en nuestro país, de la CFE, que va a ser el más grande de Latinoamérica. Igualmente, energía de la biomasa, que tiene menos significación. Y también la energía de campo, energía electromagnética. Y la más complicada, que es la madre motriz. Entonces, las reservas que se tienen aproximadamente calculadas de hidrocarburos van a acabarse para el 2060 aproximadamente, pero puede variar de un país a otro. En nuestro país, por ejemplo, el gobierno ha decidido que la extracción de petróleo no va a ser mayor a la que se requiere para poder producir la gasolina que en nuestro país estamos ocupando. Dejar de importarla, producirla en nuestro país y no extraer más allá de lo que se requiere en nuestro actual desarrollo económico. Y bueno, actualmente tenemos la cuestión que la CFE tiene que volver a abastecer a toda la nación con las hidroeléctricas, puesto que es lo más limpio y económico. Lo que pasó es que en gobiernos anteriores afectaron a la CFE, dejando de mantener las plantas hidroeléctricas. Inclusive las mismas presas de generación de energía eléctrica dejaron de desfogar porque de esa manera se evitaba que subiera la energía eléctrica y favorecían a la energía eléctrica de las empresas extranjeras que trabajan la fotovoltaica y la eólica. Entonces, pues son planes muy equivocados de gobiernos pasados que ahora tienen que revertirse porque es lo que más nos conviene a todos, que se siga produciendo electricidad en las hidroeléctricas porque es lo más limpio y también lo más económico. Ahora, en política de turismo, igualmente los proyectos siempre habían sido megaproyectos turísticos, siempre con desarrollos turísticos inmobiliarios, ¿sí?, buscando un turismo masivo y no se consideraba a los ecosistemas y su fragilidad, ¿sí?, ni tampoco los recursos naturales. Entonces, en el caso actual del Tren Maya, siguiendo el Código Ético Mundial, se plantea que este código
para un turismo sustentable, se debe fomentar el desarrollo regional y comunitario, impulsando productos de ecoturismo dentro del marco de sustentabilidad y competitividad. Entonces, en el caso del Tren Maya, pues genera oportunidades de empleo local, ingresos para las comunidades locales, lógico. Incrementar la conciencia de los particulares, de los que viven ahí, acerca de la conservación del capital natural y también la conciencia de conservar la cultura de la población local. Lo mismo los turistas tienen que crear conciencia de conservación tanto el capital natural como el capital cultural. Y bueno, justamente las áreas naturales protegidas son importantes en el ecoturismo por su potencial para el desarrollo del turismo, porque están gestionadas territorialmente, tienen una sólida infraestructura jurídica de manejo y hay también estructuras de organización local eficaces. Hay una certidumbre muy alta y mecanismos de concurrencia entre los ámbitos de gobierno y el sector privado y la población local. Entonces, son políticas que deben de considerarse como muy importantes, que generan muchísimo empleo y recursos económicos, y que además se distribuyen entre la población. Ahora, la otra política que implica industria y economía, ustedes lo revisaron en la línea de tiempo y vieron que hasta el año de 1980 no había un criterio ambiental para lo que es la industria y el desarrollo industrial, ¿sí? A pesar de que había una contaminación atmosférica y que siempre había una generación de desechos. Ya actualmente las empresas introdujeron procesos eficientes en su producción, ¿sí? De bajo impacto ambiental. Y los mercados actuales, antes eran de futuro, ahora son actuales, ayudarán a que las empresas se asocien con los gobiernos, ¿sí? Y la sociedad civil, de modo que se tome en cuenta correctamente al ambiente como una variable que es muy importante para lo que es un proceso de producción y entonces lograr satisfacer, ¿sí?, las necesidades básicas. Esto implica mejorar también las habilidades humanas, ¿sí? Lo mismo que el capital intelectual, incrementar la capacidad económica y también solucionar las desigualdades que hemos visto que siguen siendo parte de la realidad. Ahora, los beneficios que se van a considerar son un desempeño financiero mejor, menor endeudamiento, reducir los costos de producción, buscar implementar tecnología de innovación, por consiguiente, ser eficientes en lo ecológico, retener la mayor cantidad de bienes, menos residuos y una mejor productividad de la misma planta productiva como son los trabajadores. Y por consiguiente, menos errores y menos defectos en la producción. Entonces, ya actualmente las compañías están incorporando la responsabilidad ambiental, lo cual implica una mejora en su reputación, lo mismo que en la imagen o en su marca. Y eso ha repercutido para ellos en un incremento en las ventas. Y también ha atraído capital de inversión y socios comerciales. Son entonces las ventajas de integrar lo ambiental con la producción en la industria, en diversas partes de la industria. Ahora, en política de agricultura, de ganadería y pesca, las políticas agrarias deben de tender a favorecer el desarrollo agrícola y tiene que ser ahora una agricultura sustentable, ¿sí? Esa es la tendencia, agricultura sustentable. Hay que decir esto, desde hace muchos años se sabe que la agricultura, el modo de producción campesino, es un modo de producción sustentable. El campesino produce en sus terrenos y conoce
todos los ciclos de las plantas y cómo se integran entre ellas para tener la diversidad de cultivos que requiere para sostenerse y para vender al mercado local. Y ahora se considera que se debe de revisar y aprender de esta agricultura para que, haciendo sustentable, se pueda pensar también en que la pobreza económica de los campesinos pueda ser reducida. La pobreza tiene diversas dimensiones. No siempre es solamente el tener dinero. Hay pobrezas alimentarias, hay pobrezas de, de vivienda, hay pobrezas económicas y hay también pobrezas sociales, patologías sociales. Entonces, en la política agraria se trata de conservar y también de regenerar los recursos naturales. Por esa razón, se tiene que promover la seguridad alimentaria a nivel local, a nivel regional, buscar que se mantengan lo que conocemos ahora como servicios ambientales de los ecosistemas y también los servicios culturales de las sociedades locales, comunidades locales. Y bueno, en consecuencia, cuando la administración pública, el gobierno hace programas sociales para el campo, obligadamente tiene que brindar a las comunidades rurales cierta capacitación, ¿sí? De modo que esa producción campesina participe en un proceso de desarrollo local, incluso que puede ser hasta regional. De modo que también parte de la política es crear alianzas entre instituciones que faciliten un proceso participativo y autóctono de desarrollo. Estamos hablando, por ejemplo, de instituciones de gobierno que creen alianzas, incluso creen convenios y trabajen de manera conjunta y coordinada, buscando una sinergia, ¿sí?, que sea real entre los ecosistemas y su ecología, la economía social y las ciencias agrarias. De modo que la investigación tendría que ser reorientada y tendría que buscarse la enseñanza y la extensión agrícolas como parte de un servicio de la administración pública hacia las personas de una comunidad o de todas las comunidades que son rurales de producción agrícola, tanto campesina como también las sociedades comerciales. Y bueno, está planteado también como política reducir el uso de insumos agroquímicos porque sabemos que son contaminantes. Y lo mismo, no utilizar transgénicos. En la ley de bioseguridad actual se está señalado que no se permite el uso de semillas transgénicas para los cultivos en México. Y bueno, hay también programas de conservación de agua, de suelo y de biodiversidad. La CONABIO tiene que ver mucho con esto de biodiversidad. Lo mismo la CONAMP en sentido de planificar el paisaje productivo, ¿sí?, en función de las potencialidades de suelo y de clima de cada ecorregión. Es decir, lo que se llama también el ordenamiento ecológico territorial. Son parte entonces de la política de agricultura, ganadería y pesca. Aunque aquí no mencionamos nada de pesca, pero está incluida. Bueno, aquí hay, por ejemplo, una información acerca de que en América Latina, ¿sí?, sin considerar a México, no, más bien, considerando México también, sí, pero en América Latina en general, incluido México, hay muchos casos de productores rurales que, asociados a organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones sociales civiles, promueven sistemas agrícolas y conservan los recursos y mantienen altos rendimientos. Y entonces cumplen con los criterios que se revisaron en la lámina previa, estos criterios. Y en México existen muchos ejemplos de éxito y son experiencias exitosas
que tienen ciertas características comunes respecto al método o metodología con la que se realizan. Por ejemplo, incluyen la participación social y activa de mujeres y de jóvenes. Segundo aspecto, se basan en el conocimiento tradicional. Eso es algo valiosísimo que la ONU lo tiene muy reconocido y se llama el Acuerdo de Escazú. Y en México se acaba de firmar este acuerdo, incluyendo otros países de América Latina. Y también entonces se basan en los recursos locales. Ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, en el súper que dice, está la venta de naranjas o la venta de otra fruta, otro cultivo, y dice ahí de qué estado proviene esa fruta, esa verdura, ese vegetal. Y también como metodología es usar enfoques y principios agroecológicos. Este es el término actual, agroecológico. También metodologías participativas para generar tecnología. Igualmente suponen que se organizan las comunidades, es muy importante. Y también fomentar mercados locales. Es muy importante siempre pensar en mercados locales a donde va a llegar la producción que se genera, porque sin mercado la producción simplemente no tiene precio, se pierde y toda la economía se afecta. Y bueno, si por ejemplo se requiere algún financiamiento, se puede pensar en un sistema de microcrédito que sea compartido a nivel de grupo pequeño o de cooperativa. El financiamiento no siempre es algo conveniente, no siempre, porque cuando los intereses son altos, la economía de los grupos productivos se afecta y en ocasiones es más perjudicial el financiamiento de lo que puede beneficiar. Ahora, en la otra política que es importante, que es la de transporte, ¿sí? Se plantea que se debe fortalecer el trabajo intersecretarial o intersectorial para que se pueda regular de modo ambiental, ¿sí? Los proyectos de infraestructura para el transporte, ¿sí? Por ejemplo, transporte marítimo, transporte ferroviario. Ahora, la evaluación de los impactos del sector comunicaciones y transportes, el medio ambiente, también va relacionado con el consumo de combustibles, ¿sí? Porque cuando las distancias a recorrer son mayores, el gasto de combustibles obviamente que aumenta. Hacer más eficientes las carreteras, hacerlas de mejor tránsito, va a reducir el gasto de combustibles. Ahora, en esta política de transporte ha faltado considerar el impacto ambiental que se llama acumulado y sinérgico en los ecosistemas. Este impacto es provocado porque hay un conjunto de proyectos de tramos carreteros, incluso marinas, puertos y aeropuertos. Además, también se juzga el cuidado del medio ambiente como un obstáculo para cumplir las metas propuestas. Es decir, hay una dualidad entre crecemos, nos desarrollamos o cuidamos el medio ambiente. No tiene que estar una contraria a la otra, sino tienen que ser sinérgicas. Hay que crecer y hay que desarrollarse y cuidar el medio ambiente. Esa sería justamente la sustentabilidad. Ahora, en la otra política que implica el empleo y también cuidar el medio ambiente, sí, hay que promover la creación de puestos de trabajo, o sea, empleos, y crear una base económica sustentable, ¿sí? Rompiendo la conexión actual que es trabajo, consumo y degradación ambiental. Es decir, teniendo trabajo, teniendo empleo, tenemos dinero, consumimos
y degradamos ambientalmente. Entonces, para romper con esta conexión, hay que utilizar tecnologías sustentables, además de que los empleos puedan ser intensivos en la mano de obra. Ahora, cuanto la economía de extracción se cambia, ¿sí?, a la de producción en masa y también hacia una economía de servicios y del conocimiento, ¿sí?, se logra o se requiere más bien una capacitación y un entrenamiento, lo cual se va a convertir en un factor económico para apoyar la producción. Entonces, los gobiernos pueden adoptar medidas que recompensen a las empresas que creen empleos. Esto como una política sugerida. Y en particular a las que paguen bien, ¿sí? Ahora, los estímulos fiscales que son del gobierno deben poner énfasis ya no solamente en la productividad, en los recursos, sino también en lo que es lo laboral. Es decir, pasar de promover la extracción de recursos a apoyar la generación de empleos. Es decir, pasar de una modalidad extractiva a una modalidad generativa. Entonces, son políticas que se tienen que considerar para buscar la sustentabilidad. Ahora, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el 2019, ¿sí? Hay un plan, ¿sí?, de invertir 15,000 millones de pesos en un programa que se llama Sembrando Vida, la Secretaría de Bienestar, y este plan está apostando a que la población que está trabajando en ese programa tenga un bienestar, ¿sí? Anteriormente, en la Comisión Nacional Forestal había un objetivo similar, pero se hablaba de sostenibilidad económica más que sustentabilidad en el desarrollo. Entonces, el caso de la CONAFOR sí tenía un presupuesto 10 veces menor, ¿sí? Y esta situación es una crítica al gobierno federal. Pero si el CONAFOR tiene menos dinero ahora y puede orientarlo a trabajos estrictamente de su comisión forestal, entonces hay que plantearse este análisis. ¿Qué importa más? ¿Lo social, económico o lo ambiental? Obviamente que lo ambiental va a ser impulsado porque el programa es plantar árboles maderables y árboles frutales. De modo que lo económico y social va a ser lo que se va a ponderar sin descuidar lo ambiental. Entonces, la crítica que hacen de que CONAFOR tiene menos recursos y eso está muy mal, bueno, hay que ver que este programa tiene mayor impacto social, económico y ambiental que lo que la CONAFOR puede lograr con sus recursos. Sin embargo, tiene recursos y siguen trabajando. No pueden desviarse de su objetivo. Entonces, sabemos que la población más vulnerable, la población menos atendida y la población más rezagada es la rural. Ustedes lo revisaron en la semana número 3, la problemática socioeconómica. Y bueno, esa población rural es la que va a reforestar en nuestro país 1 millón de hectáreas. En nuestro territorio nacional hemos perdido muchísimas selva y bosque, y ahora se está pensando reforestar para buscar justamente recuperar esos ecosistemas. Entonces, en ese proyecto se reforesta, se invierte en la población, hay una mejoría económica y se mantiene una perspectiva de sustentabilidad ambiental. Ahora, continuando con esa política, ¿sí?, el reto que tenemos es que el gobierno sea capaz, ¿sí?, tenga capacidad
Igualmente, otros retos que la sociedad participe para que se diseñen y se apliquen programas. Es decir, ya está el programa, está diseñado, ya está aplicado. Ahora, hay que participar, hay que hacer que el programa funcione. Hay que hacer que las políticas establecidas funcionen, que los instrumentos funcionen, ¿sí? Que transformen las prácticas de producción y de consumo, que puedan revertir lo que antes teníamos como una explotación inadecuada de bosques y selvas, ¿sí? De modo que revirtamos y los deterioros de los ecosistemas, su destrucción y su degradación sean reconvertidos, buscando también un crecimiento económico y un bienestar social a través de la reforestación de árboles maderables y frutales. Y lo mismo, la gente que es de campo sabe que puede plantar además de árboles frutales. Por ejemplo, decíamos que el conocimiento campesino sabe que puede plantar, que puede tener cafeto, que puede tener cacao y otras variedades, vainilla inclusive, dependiendo mucho de la ubicación ecológica o ecosistémica, para poder tener una cierta variedad de especies. Ahora, se requiere ahondar en las estrategias para detener el deterioro del medio ambiente y también conservar los recursos naturales. Se trata de fomentar una producción cada vez más limpia y sustentable, asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales contribuya a disminuir las desigualdades sociales, es decir, distribuir la riqueza. Recuerden que la economía se basa en recursos naturales más que en financiamiento, ¿sí? Más que en papel impreso como dinero y más que en papel, ¿cómo se llama? En documentos financieros, ¿sí? Entonces, de esa manera va a tenerse un bienestar social y, por consiguiente, al tener bienestar social, al tener una economía mejor, lógicamente que los satisfactores que la población requiere para su bienestar van justamente a ser los satisfactores que mitiguen, que reduzcan la pobreza. La pobreza es fundamentalmente la falta de acceso a satisfactores y satisfactores cada vez más desarrollados. Es decir, nuestra hambre podemos resolverla de una forma muy sencilla, ¿sí? Pero si tenemos mayor cantidad de recursos, tendríamos un hambre satisfecha con nutrición. Y de esa manera estaríamos mejor satisfechos en nuestra alimentación. Entonces, la pobreza es la falta de satisfactores y a su vez satisfactores más desarrollados con mayor calidad. ¿Sí? Esa es justamente la cuestión. Y bueno, hablando por ejemplo del agua, es un recurso estratégico que tiene dos aspectos fundamentales, que sería manejar el recurso por cuencas hidrológicas y que el usuario participe, ¿sí? En esta situación. El caso del usuario de una ciudad, bueno, que cuide el agua fundamentalmente, que la cuide y que la pague. Inclusive, acá, por ejemplo, Agronorte de Monterrey, si tú cuidas el agua, pero sobre todo si tú pagas a tiempo tu recibo, bien puntualmente 11 meses del año, el mes 12 no te cuesta. Es un mes de gasto gratuito en el consumo de agua. Ahora, en otro ámbito, en lo que es forestal, esa política forestal y ordenamiento ecológico del territorio es para proteger justamente la biodiversidad de las regiones. Entonces, la CONAFOR y la CONAVIO trabajan conjuntamente para lograr esto. Y, por ejemplo, también tenemos que ver que la sociedad asuma el costo que significa los servicios ambientales. Todo el mundo respiramos aire y nos conviene que sea un aire limpio. Usamos agua que sea agua limpia, pero todo eso tiene un costo. Así que hay que mejorar
o buscar mejorar la calidad de vida también de aquellas personas que son las que producen para los demás, ¿sí? Sobre todo en zonas agrícolas y en zonas forestales. Entonces, lo que es lo forestal, ¿sí? Comercial, igualmente puede ser una opción para un desarrollo en nuestro país. Bien, entonces, agrícola y forestal son dos cuestiones. En lo que es ambiental también, pero de contaminación y emisión de contaminantes, se tienen programas de calidad del aire, ¿sí? Y se trata justamente de que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un programa que ustedes lo revisaron en la semana número creo que es 7. Y bueno, tenemos también el fomento al consumo sustentable, sí, que está definido como el uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida. Al mismo tiempo, van a reducir el uso de recursos naturales. Igualmente, reducir la generación de materiales tóxicos y la emisión de desperdicios y de contaminantes durante el ciclo de producción. ¿Sí? Entonces, los gobiernos en este tipo de caso tienen ciertas obligaciones. Por ejemplo, reducir el uso de recursos, fomentar el liderazgo de los gobiernos y reforzar los valores. Vamos a ver. El caso de uso de recursos a reducir, hay que pensar en la eficiencia, en el uso de la energía y también hay que pensar en los recursos y la no generación de desperdicios. El caso de liderazgo, hay que pensar en que se creen políticas gubernamentales que sean eficientes, lo que ustedes comentaban en sus tareas, hacer cumplir las leyes, ¿sí? Hacer valer los programas económicos y sociales, y que las políticas que se crean sean específicas para un uso de tierras, para transportación, la energía y la vivienda. Entonces, son propuestas que si las analizamos históricamente, ahora se están cumpliendo de mejor manera. Y el caso de los valores, bueno, los programas informativos y educativos tienen que estar funcionando de modo tal que las decisiones y el comportamiento de la gente como consumidor, ¿sí? Lo mismo que el uso eficiente de los materiales, la energía, el uso del agua y el reciclaje como una forma de recuperar lo que ahora se sabe como residuo. En realidad, si pensamos en que no hay residuos, sino que todo se puede recuperar y reutilizar o reciclar, es una forma de lo que se llama actualmente como economía circular. Es decir, nada se tendría que desperdiciar ni perder, sino circular. Circular de una persona, de un grupo a otro. Eso es la economía circular. En la que es la política científica y tecnológica, la Agenda 21 de Naciones Unidas plantea que tiene que haber ciencia y tecnología. Si no se tiene, sería más complicado pensar en la sustentabilidad. Y claro, la ciencia implica también el conocimiento de las comunidades rurales, el conocimiento autóctono. Igualmente, ese conocimiento autóctono también tiene tecnologías. O sea, el modo de producción campesino es importante para la sustentabilidad. Ahora, cada país debe de construir su Agenda 21, eso está establecido. Y en ese sentido, las políticas públicas deben encaminarse a la sustentabilidad en tres aspectos: lo social, lo ambiental y lo económico. Entonces, los gobiernos deben jugar su papel, ¿sí?, de promocionar, de transferir y de adoptar la tecnología que permita una producción más limpia. En nuestro país tenemos la CFE, que produce energía limpia, que es la hidroeléctrica. El problema es que hubo 2 sexenios anteriores en los cuales se le estuvo impidiendo a la CFE que siguiera produciendo energía limpia.
¿sí? Y por consiguiente, pues se dejó de apoyar a las empresas hidroeléctricas, plantas hidroeléctricas. Entonces, igualmente, este tipo de papel del gobierno no tiene que ser únicamente certificar empresas en lo ambiental, ¿sí? Sino de adoptar tecnologías limpias que se tienen, y que valen. Igualmente, se plantea en la Agenda 21 de la ONU que hay que hacer investigación socioambiental y que esa investigación debe estar dirigida en elaborar indicadores que se llaman de presión, es decir, cómo presionamos los recursos naturales, ¿sí? Y esos indicadores deben expresar los aspectos distintos entre la relación que se da de población y ambiente. Los indicadores de sustentabilidad que se deben de desarrollar, que se deben de plantear, tienen que ser instrumentos permanentes en la política socioambiental que sería de Estado, es decir, va a trascender a la administración pública de un gobierno a otro. Recuerden que el Estado es la permanencia del gobierno en un país, trascendiendo la política de una administración a la otra. Es decir, si tenemos una administración pública de un sexenio, debe de trascender hacia el siguiente, no cortar por completo. Lo que sí tiene que hacerse es modificar lo que estuviera en un momento dado afectando a la nación. Ahí sí hay que cortar, inevitablemente. Pero si no hay afectación, se puede continuar. Lo importante es que el gobierno funcione y funcione bien al servicio del pueblo, que es el que lo puso a su servicio. Es el mandatario que tiene que obedecer y tiene que mandar obedeciendo. Entonces, continuando con la siguiente política, más bien con la misma política, la importancia son los siguientes: recursos humanos, capacidad de creación y de innovación tecnológica, redes de innovación, infraestructura, que la sociedad participe y participe también en decisiones de ciencia y tecnología, que se generen patentes y también se publique los avances tecnológicos y científicos. Es decir, que el gobierno pueda crear una estructura de tecnología ambiental orientada hacia la investigación y la enseñanza. Esto lo tenemos, lo revisamos en la semana, creo que en las 7, en la que hablábamos de, de instituciones ambientales, que también había instituciones de educación. Si no fue las 5, fue las 7. Entonces, la cuestión es que los gobiernos formen y capaciten recursos humanos que puedan sostener el sistema de ciencia y tecnología para la sustentabilidad. Es decir, hacer transferencias de tecnología con fines ambientales a través de organizaciones que pueden ser multilaterales como bilaterales, el caso de acuerdos internacionales. De modo que se haga frente a necesidades de los países que son considerados que están en vías de desarrollo. Porque es evidente que los países en vías de desarrollo tienen menos tecnología que los desarrollados. Sin embargo, no quiere decir que no tengamos capacidad. Obviamente que habiendo empresas productivas, públicas, tiene que haber justamente una planta productiva y una planta de innovación. Entonces, esa es la política tecnológica y científica, ¿sí? Bueno, ahora, el tiempo se nos terminó, pero ahí está la presentación, ustedes la tienen en la, en el aula.
y pueden seguir revisándola. ¿Sí? Quedan varias láminas, ¿sí? Varias láminas a analizar. Y bueno, es cuestión de darse el tiempo para hacerlo, ¿sí? Es una buena cantidad de información que, que hay que revisar, ¿sí? Este capítulo o estos subtemas de este capítulo son los más amplios del mismo, ¿sí? Pero como decíamos, esto es parte de la historia, ¿sí? Ya nuestra actualidad la vamos a revisar en la última semana, que es la 13. Y la semana 12 es una revisión de conceptos generales del curso, pero concretamente este, la, la, ahí está. Pero sí, Golfo, decía que, ajá, decía ustedes que la semana número 11 y la número 13 esta es la de actualización. Y la que tenemos que tomar como 12 es una semana en la que veremos conceptos importantes que ya ustedes conocen de nuestra materia, ¿sí? Entonces, esta semana, revisada en la presentación, conecta directamente con la semana que es el trabajo final. Es la conexión directa. Y haremos una revisión general de conceptos la semana próxima. Pero no quiero que perdamos de vista que la 11 y la 13 de este tetra, 11 y 13, están conectadas, porque la 12 fue una situación que se planteó como parte de un cambio en este tetra 2021 T3. Bueno, queda tiempo para alguna pregunta o comentario que quieran hacer ustedes. No importa que no sea el tema, por ejemplo, se acerca ya el trabajo final. Y había comentado que pudieran hacer el trabajo final en equipos, pero que todo mundo tiene que hacer el envío del trabajo final y sobre todo tomar la introducción y las conclusiones como algo particular, personal. Y eso va a ser diferente entre uno y otro de los integrantes de los equipos. ¿Ya pensaron en eso, de trabajar en equipo la semana, en el trabajo final? ¿Ya pensaron en eso? Así es, maestro. ¿Ya? ¿Me da Sí, gusto? pensamos que, a reserva de lo que usted diga, lo que entendimos es que el trabajo en sí, la construcción del trabajo va a ser en equipo, salvo la introducción y la conclusión que va a ser por persona. Sí, y todos deben de ponerle en la plataforma. Los equipos Abril ya los hicieron en la semana número 8. Trabajaron ya en equipo, en la número 8. Y yo estoy planteando que pueden mantener ese equipo o lo pueden rehacer o incorporar a alguien al equipo sin problema. Pues, Maestro, si yo lo hago solo. Vale también. Vale lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que se aligera la carga cuando trabajan en equipo. Entonces pudieran ser más de 10. No escuché. No, es que tengo dos fieras. ¿Pudieran ser más de 10 entonces? Sí, no importa. Mientras trabajen coordinadamente no pasa nada. ¿Sí? Entonces, Abril, ¿de qué aula eres, Abril? Ella no tiene el micrófono, está escribiendo en el chat. Anota aquí en el chat, Abril, tu número telefónico para que alguien te pueda contactar. Está en el aula E. Alguien del aula E que quiera decirle a Abril que
que se incorpore y puedan trabajar conjuntamente. Abril, anota tu número telefónico aquí en el chat, por favor, para quien pueda llamarte. Buenas noches, sí tengo micrófono. Sí, el micrófono, excelente, ¿no? Pues olvídalo, mucho más práctico. Entonces, Sí. alguien del grupo E, sí, Adriana, que se va a otra clase. Alguien del grupo E que esté presente. Es que el grupo E, Abril, sesiona mañana. Te adelantaste. No, yo tengo mi calendario que me toca hoy. No, el grupo R, el F, el E y el D, mañana toca la sesión. Sí, Javier, hasta la próxima. Pues siempre siempre lo tomo los martes a las 7. Está bien, si alguien de otra aula te incorpora a su equipo, no pasa nada. Tú vas a reportar por tu cuenta. Trabajas con ellos en cualquier aula, no importa. Si vas a estar en esta sesión, cualquier aula como la R2, la HIJKL, cualquiera te puede incorporar a su equipo. Entonces, ahí queda planteado para quien tenga chance, pueda incorporar a Abril Vázquez. Y no, mañana, maestro, mañana entro otra vez a la clase y pues ya me incorporo a mi grupo. Ok, sí, me parece bien. Sí, bueno. Todavía, claro que sí, Abril. Bueno, gracias, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer? Nada, Edgardo, todo está súper bien. Ese pulgar arriba. Correcto. Bueno, el tiempo se nos terminó. Aquí otra clase, supongo yo. Y adelante entonces. Vamos a cerrar nuestra sesión y nos veremos la próxima semana. Hasta la próxima, maestro. Buenas noches. Vale, cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Al contrario, para servirles.